Hola, queridos compañeros y amigos del Transurfing. Gracias por haber asistido a la masterclass y disculpa si no pude responder a todas las preguntas. Mi equipo y yo hemos estado viendo las preguntas que se quedaron en el aire por temas de que no podía ver no veía en el chat todas las preguntas, así que hemos decidido grabar este vídeo para poder responder a las preguntas que se quedaron, como os decía, sin responder. Y gracias por vuestra colaboración y por haber estado presentes en esta masterclass, y espero que os haya servido, os haya apoyado y os siga apoyando, y os animo a que sigáis profundizando. Bueno, una de las preguntas que me preguntabais era que sí tenía que ver con los campos mórficos. Entonces, los campos mórficos es una palabra acuñada por Rupert Sheldrake y que habla de que cada especie animal, vegetal o mineral posee una memoria colectiva y a la que esa memoria contribuyen todos los miembros de la especie de la cual forman parte. Entonces, no estamos hablando de los campos mórficos, sino del campo cuántico, o lo que en Transurfing se llama el espacio de las variantes, que es el lugar que lo contiene todo, infinito, o sea, es infinito. Entonces, ese campo cuántico o espacio de las variantes, como le queráis llamar, es el lugar donde está toda la información del pasado, presente y futuro. Bueno, la siguiente pregunta, me decís, si recordamos mejor los sueños cuando hacemos ejercicio con constancia. Yo nunca he relacionado el ejercicio con el recuerdo de los sueños, sino más bien con una decisión interna, con una, dijéramos, elección de hacer un trabajo interior, y esa información se la transmites a tu inconsciente y a tu alma. Por lo tanto, cuando uno decide hacer ese trabajo interior y hacerlo a través, en este caso, de recibir los mensajes a través de los sueños, nuestro inconsciente y nuestra alma se ponen en marcha. Y es como un músculo, ¿no? A lo mejor el primer día no lo recuerdas, el segundo tampoco, pero poco a poco empezamos a recordarlos y a tenerlos en cuenta, y sobre todo si hacemos un trabajo y aprendemos el lenguaje de los sueños, pues nos ayudará muchísimo más a saber en qué lugar estamos, hacia dónde vamos y cuál es el siguiente paso a dar. Ya que alguna persona también me dijo, ha dejado en el chat, si podía hablar un poco más de los sueños. En los talleres hablamos bastante de los sueños, aquí hablé un poco, pero claro, no podía tampoco explayarme demasiado porque dijéramos que la masterclass está más relacionada con el transurfing, pero sí que es verdad que los sueños son un GPS que te acompañan, que te dicen dónde estás y hacia dónde vas. Y también te dice cuáles son tus potenciales excesivos, cuál es la prioridad en ese momento. Y sí, todas las personas que aparecen en los sueños son, bueno, los personajes son aspectos nuestros, en los cuales nosotros proyectamos. Si, por ejemplo, soñamos con una amiga que es una persona muy introvertida, o que tiene, bueno, pues, o al revés, que es muy extrovertida o que es caótica, pues es una parte nuestra que nos cuesta mirar, y el sueño siempre nos va a contar y a hablar de esa parte nuestra que ahora en estos momentos igual tenemos que empezar a tener en cuenta, porque lo que hacemos cuando hacemos un trabajo interior es que nos vamos completando, porque esos aspectos, esas partes que desconocemos, muchas veces son las que nos juegan malas pasadas. Y a medida que nos vamos conociendo, ¿no? Porque se trata, el autoconocimiento es eso, integrar esas partes que están como esparcidas, ¿no? Y que proyectamos en los demás, por eso hablamos de que el mundo es un espejo. Entonces, al integrar esas partes, reconocerlas, podemos empezar a completarnos y somos más conscientes de cuándo se manifiesta una parte o la otra, y por lo tanto ponemos más presencia y sabemos cuál es la manera de funcionar en ese momento, y que esa parte no nos juegue malas pasadas, como os decía. Entonces, los sueños siempre nos van a hablar de aspectos nuestros, ¿eh? Pero luego hay diferentes tipos de sueños. En Transurfing, por ejemplo, se habla mucho de los sueños lúcidos. No vamos a hablar de esto ahora, pero si queréis investigar un poco más, también en el Transurfing el sueño lúcido es como una de los pilares que
por los cuales Vadim Zeland, el creador del transurfing, desarrolló toda la parte, o desarrolló o conectó con el campo cuántico, donde estaba toda esa información de qué es un sueño, qué es despertar y qué representa despertar de un sueño o despertar de la realidad que estamos en estos momentos viviendo. Estamos viviendo un sueño, y despertar significa tomar conciencia de quién eres, de dónde estás y cuál es la realidad que tienes delante de ti, para transformar aquello que de alguna manera sientes que no funciona en tu vida, pero transformarlo desde dentro, no querer cambiar el mundo cuando antes no estamos cambiando el interior. Muy bien, pasamos a la siguiente pregunta, que es descodificar los potenciales excesivos. Los potenciales excesivos, como comentado en la masterclass, se llama bueno, pues todo aquello que hace que nos desequilibremos en nuestra vida, ¿no? Es decir, el miedo, la ira, la rabia, la culpa, el compararse con los demás. ¿Qué sucede con los potenciales excesivos? Cuando yo doy un exceso de importancia a algo, estoy creando un desequilibrio, y la naturaleza siempre va a tender al equilibrio. Por lo tanto, va a crear lo que llamamos un potencial excesivo. Y en ese movimiento de equilibrio se va a crear un conflicto, ¿vale? Entonces, si yo tengo miedo, si tengo rabia y está en el inconsciente, por eso los sueños nos ayudan tanto a sacar a la luz lo que hay en el inconsciente. Si está en el inconsciente y yo no lo veo, no lo estoy viendo, se va a manifestar en el exterior para que yo lo vea, y se va a manifestar en forma de conflicto, en forma de situación complicada, en forma de algo que nos va a poner delante lo que tenemos que cambiar, aquello que tenemos que transformar. Descodificar esos potenciales significa coger el miedo, y nosotros en Transurfing hacemos un trabajo con el miedo, coger la rabia y hacemos un trabajo con la rabia, con la culpa, con la vergüenza y con las comparaciones. ¿Para qué? Porque a medida que yo me voy completando, que yo me voy conociendo más, y a medida que yo voy descodificando esos potenciales, que se hace a través de poner la mente al servicio del alma, que esa es otra de las preguntas que me habéis hecho y ahora os contestaré, pues entonces desde ahí yo voy como transformando todas esas energías que se llaman potenciales excesivos en energía disponible para mi propósito. Porque el tema es que los potenciales excesivos nos impiden estar en la línea de vida que nos lleva o que atrae a nuestro propósito, ¿vale? Bueno, la siguiente pregunta es cómo tomar decisiones con facilidad y no arrepentirse de la decisión tomada. Bueno, el tema de las decisiones, yo os diría, y ese también entra en la siguiente pregunta, es que escuchéis a vuestra alma. ¿Cómo escuchar al alma? ¿Cómo saber si es el alma que nos está hablando? Pues el alma está conectada con el campo cuántico, con el espacio de las variantes, sabe lo que nos conviene. Entonces, si vosotros queréis tener una buena relación con vuestra alma, hablar con ella, decirle, alma, ¿cuál es el siguiente paso? Y el alma, que está conectada con el campo y sabe lo que nos conviene, nos va a traer la mejor opción, y nos va a traer a través de sueños, sincronicidades o situaciones e incluso conflictos aquello que en estos momentos necesitamos ver o necesitamos traspasar o necesitamos transformar. Entonces, las decisiones que vienen del alma o los mensajes que vienen del alma son mensajes que no traen ni lucha, ni esfuerzo, ni traen potenciales excesivos. Es la mente, si no está al servicio del alma, que nos va a llevar a los lugares conocidos, mal llamado zona de confort. Eso fue una de las preguntas que me hicisteis también. La llamamos zona de confort, pero en realidad no es confortable. Si no, seguramente no estaríais aquí intentando entender vuestros procesos, ¿no? Por qué se repiten situaciones, etcétera. Entonces, en el alma, cuando se comunica, lo hace de una manera dulce, lo hace de una manera fluida. Es la mente, como os decía, que si no la ponemos al servicio del alma, nos va a llevar a esos espacios conocidos muy inconfortables, donde repetimos una y otra vez las mismas situaciones, aunque con diferentes personajes, pero al final acabamos sintiendo lo mismo, acabamos sintiendo frustración, abandono, miedo, culpa, ira, vergüenza, o nos comparamos con los demás, o sentimos que no nos hacen caso. Entonces, todo eso tiene un origen, y es la importancia. ¿A qué le estoy dando importancia? Hablé un poquito de la importancia en la masterclass. Ahora añadir que la importancia crea y genera potenciales excesivos. Y detrás de la importancia hay creencias limitantes. Por eso hay que trabajar las creencias limitantes. Y no basta con decir o repetir la creencia potenciadora 100 veces al día, o 40 o una.
sino que hay que pasar a la acción. Por eso en Transurfing trabajamos desde la mente al servicio del alma, trabajar los potenciales excesivos para descodificarlos, trabajar con los sueños que nos ayudan a entender dónde estamos y cuál es el siguiente paso, y pasar a la acción. ¿Cuáles son los pasos a seguir para transformar todo eso? ¿Vale? Espero haberos contestado. La siguiente pregunta, ¿cómo trabajar los duelos? ¿Ayuda en el proceso? Por supuesto, el Transurfing te ayuda a conectarte con la realidad que tienes delante y a atravesar los apegos, porque al final el duelo es inevitable, ¿no? Igual que el dolor es inevitable. Lo que se puede evitar es el sufrimiento, es decir, me quedo enganchada en ese duelo o me quedo enganchada en ese dolor o tengo una dependencia de esa persona que se ha ido o la tenía. ¿Qué puedo hacer con ello? Pues trabajar los potenciales excesivos, trabajar el miedo, porque normalmente detrás de todo esto hay miedo y hay una importancia. A lo mejor hay un miedo a la soledad o hay un miedo a la muerte o es el miedo por excelencia, ¿no? O hay un potencial excesivo que no me permite traspasar esa situación. Entonces, todo eso nos va a ayudar, por supuesto que sí. El Transurfing nos ayuda en todos estos procesos, claro que sí. Bueno, ¿cómo poner la mente al servicio del alma? En el Transurfing hacemos diferentes ejercicios. Desde luego, cuando ponemos la mente a trabajar con conciencia, bueno, a trabajar o a realizar, cuando hacemos las descodificaciones, ¿no? de los potenciales excesivos, estamos poniendo la mente al servicio del alma, porque no la dejamos que ella dirija la situación, sino que es la presencia y la conciencia la que lo dirige. Luego también trabajamos en constelación, dónde está la mente, dónde está el alma y dónde está la intención, porque la intención, hablé un poquito también en la masterclass, es una determinación de tener y actuar. Entonces, ¿dónde colocamos la intención? Si el alma y la mente se empiezan a trabajar juntas, la intención va a ir mucho más rápido y aparecerá lo que llamamos la intención externa, que es la magia de la vida, es esa palabra que hemos llamado sincronicidad, casualidad antiguamente, e incluso milagro. ¿Vale? Entonces, hacemos un trabajo con el alma, la mente y la intención en Transurfing. ¿Cómo manejar la ansiedad? Bueno, la ansiedad normalmente viene porque hay detrás creencias limitantes, ¿vale? O bien de infravaloración, o bien de no ser capaz, o bien miedos. Desde luego la ansiedad también viene por miedo, miedo al pasado o bueno, más miedo al futuro, por así decirlo, o un miedo que se repite y que es inconsciente. Todo esto es inconsciente. Entonces, cuando hacemos un proceso interior, traemos todo eso al consciente, pero no nos retraumatizamos. Lo que hacemos es, todo eso que se quedó grabado en nuestro disco duro cuando éramos pequeños, de los 0 a los 7, de los 7 a los 14, de los 14 a los 21, primero la parte emocional, luego la parte mental y luego el lugar que ocupo en el mundo, todo esto es una impronta que luego se repite una y otra vez. Entonces, para salir de esa repetición, tenemos que, como os decía antes, trabajar todos esos potenciales excesivos y las creencias limitantes que hay detrás y la importancia. Os vais a quedar asombrados de cómo cuando empezamos a descodificar todo eso, el nivel de importancia empieza a bajar y empiezas a sentir las cosas desde otro lugar y por lo tanto te colocas en otra línea de vida y por lo tanto lo que atraes a tu vida es otra cosa, otra realidad. Pero el trabajo viene de uno, no lo puede hacer nadie por nosotros. Y eso es uno de los errores que hemos, creo, cometido mucho en estos últimos años. Yo llevo más de 30 años en el terreno del crecimiento personal, empezando porque yo en mi herida pues tenía que hacer algo, si no hubiera sucumbido. De hecho, ya estuve muchas veces al borde de la muerte, en situaciones donde incluso estuve en el túnel del que tanto se habla y tomé conciencia de que lo que tenía que hacer lo tenía que hacer yo y nadie más ahí fuera me iba a hacer el trabajo por mí. Por lo tanto, una vez que te pones y empiezas a cambiar de línea de vida y empiezas a ver que tu realidad se transforma, que tu mirada se amplía, que tus recursos se amplían, entonces la vida se convierte en una especie de aventura. Es una aventura. Y cuando llega un conflicto, y cuando llega una situación, y cuando llega alguien que te toca los pies o que te fastidia, pues puedes ver dentro de ti
dónde te colocas, cuál es el siguiente paso a dar y qué puedes hacer para transformar eso. Y no esperar que los demás cambien, sino empezar a hacer un cambio tú, porque entonces el mundo delante de ti también será distinto. Vale, me cuesta despegar, supongo que hablas de aterrizar justamente mi propósito. Esto puede ayudarme, por supuesto. Una de las cosas que trabajamos más en el transurfing es la materialización, la manifestación de nuestro propósito de vida. Yo trabajo mucho también con la numerología cuántica porque nos da una información, ¿vale?, de lo que traemos, nos da información de los retos o karmas, nos da información de la sombra. El transurfing nos dice cómo traspasar todo esto, ¿vale? Entonces, por supuesto, acordaros de lo que os hablé en la masterclass, de esas 3 claves para acercarte o para atraer a tu vida tu propósito. ¿Cómo saber elegir? Bueno, pues yo cuando tengo que hacer una elección, le pregunto a mi alma, porque mi alma es la que sabe lo que me conviene. Y os aseguro que si le preguntáis os responderá. Y luego está, bueno, pues trabajar las creencias limitantes o aquello que me impide poder dar el salto, el paso, que es esa elección, porque cuando tú eliges algo, renuncias a otra cosa. Entonces, el poder elegir con conciencia no tiene precio, eso no tiene precio. Entonces, el poder sentir que tenemos una parte que nos guía, que nos apoya, pues, que nos está de alguna manera acompañando en nuestros procesos y que podemos conectar con ella, no necesitamos ningún intermediario. Entonces, habla con tu alma, pídele a tu alma que te guíe, que te mande un sueño, que te mande una sincronicidad, que te mande información a través del canal del mundo, a través de situaciones, a través de un mensajero o mensajera. Y te aseguro que eso llegará. Ahora bien, ¿cómo interpretar esas señales? Esto es lo que aprendemos también en el transurfing. Muy bien, la siguiente pregunta. Si bajamos importancia a un conflicto, ¿no estamos enterrando una emoción? No, para nada. Lo que estamos haciendo justamente es, cuando bajamos la importancia, que bajar la importancia tiene como un proceso, nos damos cuenta que precisamente sale la emoción y lo que hacemos es descodificar esa emoción. Si tengo rabia, si tengo culpa o si siento culpa o si tengo vergüenza o si me siento pues que no valgo nada o que me comparo con los demás, que los demás consiguen algo y yo porque no lo consigo. Todo esto, todas estas emociones que están ahí acumuladas, nos están impidiendo pasar a la línea de vida donde se va a materializar mi propósito. Entonces, cuando yo bajo la importancia, estoy dejando que salga a la luz lo que me está impidiendo atraer a mi vida mi propósito. No os olvidéis que lo que yo estoy emanando con mis pensamientos, con mis actitudes, con mis palabras, con todo mi comportamiento, estoy emanando una frecuencia que va a atraer a mi vida esa misma frecuencia, porque entro en resonancia con lo mismo. Si yo estoy pensando que el mundo no vale nada, que es horroroso, que no me gusta, eso es lo que voy a traer a mi vida. Pero por eso nosotros utilizamos, para empezar, ¿no?, la frase todo va según el plan. Cuando aparece una situación pues que puede ser desagradable para la mente, porque es la mente la que la juzga como desagradable, porque le recuerda un conflicto, porque le recuerda una situación en la infancia, porque le recuerda algo que ha vivido en otros momentos, entonces cuando decimos todo va según el plan, le estamos diciendo al alma, a la mente, perdón, no te preocupes, yo tomo las riendas, esto forma parte del plan. Hay un plan mayor que lo guía todo. Si yo quiero controlar absolutamente todo y no permito y no fluyo con la corriente de las variantes, que es el campo cuántico, esa corriente que me va a llevar a mi mejor versión, a lo que yo necesito, sea lo que sea que venga, lo puedo acoger, lo puedo, dijéramos, bueno, trabajar con la escalera de la consciencia que os mostré en la masterclass. Entonces, todo eso se va a transformar en otra frecuencia que va a traer a mi vida otra cosa, otra realidad. Yo os animo de verdad a que sigáis profundizando, que miréis hacia adentro. Es un momento, ya que no nos dejan viajar afuera, es un momento precioso para viajar al interior y qué mejor que hacerlo con conciencia, con presencia. Y desde luego os puedo decir que el transurfing te lleva mucho más allá de lo que hasta ahora habíamos ido pues con
con el secreto, por ejemplo, que estuvo muy bien en su momento, pero nos faltaban piezas, como ya hablamos, y como muchos de vosotros en vuestro feedback lo habéis comentado. Muchísimas gracias. Disculpad que no pude contestar todas las preguntas porque muchas iban muy rápido y no podía verlas todas y luego, por lo que fuera, no las vi. Entonces, me apetecía muchísimo poder responderos para que tuvierais la máxima información posible, para que pudierais dar el paso si así lo sentís. Escuchad a vuestra alma, que os vibra dentro de vosotros, y os animo a que entréis en los talleres, a que os inscribáis. Vais a tener también el enlace al lado o abajo de esta información y nos vamos a ver en los talleres. Vais a tener también en los 2 talleres presenciales, pero además un Zoom más para preguntas y dudas en el caso de que no podáis verlos en directo. Y yo voy a estar ahí presente. Tenemos el canal de Telegram, tenemos el grupo de Facebook privado solo para las personas del taller. Os podéis descargar la escalera de la consciencia, que es un proceso maravilloso que os aseguro que os lleva a la libertad, siempre que pues lo caminemos con conciencia y pasemos los pasos. Y además tenéis ese ebook con la información de toda la parte del transurfing que, pues que os puede servir muchísimo como guía. Así que os animo a participar y cualquier cosa me tenéis aquí. Un abrazo muy grande y nos vemos, si así lo sentís, en los talleres. Un abrazo.